Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a tratar de abordar un tema realmente interesante, no muy conocido, no tal vez, sino que es así, es de las denominadas enfermedades raras, pero tiene una serie de connotaciones que vamos a ir analizando paulatinamente con nuestras invitadas. En este caso particular está con nosotros la doctora Claudia Parandones, que es médica, doctora en medicina y demás, magíster en biología molecular e ingeniería genética, y además una colega Natalia Beutler, ¿no? Así es. Que es investigadora en la Fundación H.D. Lorena Scarafioca, con quienes vamos a conversar respecto de todo este tema y de la fundación justamente Lorena Huntington, ¿no? HD, tiene otro nombre la fundación Scarafioca. Exactamente, Lorena Scarafioca. Mi estimada doctora, vamos a hablar primero para saber y ubicarnos en el tema, ¿de qué estamos hablando? O sea, este tipo de enfermedad llamada rara. Bueno, la enfermedad de Huntington es una enfermedad fundamentalmente neurológica, pero de origen genético. Claramente, y por suerte, porque en otras enfermedades neurológicas y raras no tenemos esa ventaja, sabemos el origen y la mutación que produce la enfermedad. Es un gen que tiene una mutación que consiste en una amplificación, es decir, una región que todos tenemos, pero que en determinadas situaciones se expande de tamaño y eso, cuando supera un cierto límite, genera la enfermedad. La enfermedad se caracterizó, o la gente la conoce como mal de San Vito, por los movimientos anormales que produce, que son movimientos que el individuo no puede controlar, que inicialmente involucran solamente algún miembro, pero que después se generalizan. Se suma a los movimientos anormales alteraciones anímicas como depresión, irritabilidad, impulsividad, y a medida que la enfermedad progresa se le suma un deterioro cognitivo que en los últimos estadios de la enfermedad puede evolucionar a una demencia. Ahora, este tipo de enfermedades, de acuerdo a lo que estuve investigando, leyendo, es hereditaria. ¿Cómo se produce, cómo llega a producirse la enfermedad? Bueno, en general, cuando nosotros tenemos un caso de la enfermedad y hacemos un pequeño relevamiento en la historia familiar del paciente, hay algún caso previo. En general, estas enfermedades, en particular esta que se transmite de modo dominante, cada individuo que tiene el gen mutado tiene un 50% de riesgo de transmitirlo a su descendencia. Entonces, en general, cuando un paciente concurre a la consulta, nos comenta que quizás tiene un antecedente de alguien que falleció en su familia, sin un diagnóstico claro, a lo mejor con un diagnóstico de otra enfermedad como el Parkinson o el Alzheimer. Algunas veces nos dicen que se suicidó precozmente, sin conocer la causa. Todos estos antecedentes a nosotros nos hacen suponer el modo en el cual esta enfermedad se inició en esa familia. Ahora, no sé si la pregunta se refiere a los casos familiares en particular o en la biología en general. Exactamente. En la biología en general esto es muy interesante. Este gen, que se llama, es el gen de la huntingtina, está presente en muchísimos animales inferiores. Todos tienen huntingtina. Pero en general, la huntingtina, a medida que nosotros vamos subiendo en la escala evolutiva, es cada vez ese gen más grande. O sea que la amplificación del gen es un marcador de la evolución y de hecho el mayor tamaño del gen es el que se encuentra en el humano, como marcador de la presencia más eximia en la última escala de la evolución. Ahora, lamentablemente, cuando esa expansión supera un cierto tamaño, genera enfermedad. Pero esto hizo que una investigadora muy importante en Italia de esta enfermedad, que se llama Elena Cattaneo, hiciera toda una presentación a la cual adherimos todos, manifestando que en realidad esta mutación es una escala de superioridad en la evolución humana. Lamentablemente todavía no podemos manejar el efecto negativo que tiene esta amplificación, pero desde el punto de vista de la evolución es un rasgo que marca
mayor capacidad intelectual. La pregunta obligada es, ¿tiene algún tipo de curación o es definitivo a la enfermedad y es mortal? Bueno, si cualquier persona interesada en la enfermedad de Huntington entra en internet, lo primero que va a encontrar en los textos antiguos se trata de una enfermedad invariablemente fatal. Eso es lo que va a encontrar el paciente. Por eso le agradezco muchísimo la pregunta. La enfermedad de Huntington hoy por hoy es la más curable de las enfermedades neurológicas incurables. Es decir, hoy por hoy lo que tenemos son herramientas para manejar los síntomas que la enfermedad produce. Hay tratamiento para los movimientos anormales, tratamiento para la depresión, tratamiento para cada una de las manifestaciones clínicas. Pero hay una iniciativa mundial enorme en la búsqueda de terapéuticas para la enfermedad. Y en esa búsqueda de terapéuticas hay protocolos de investigación que ya están ingresando en etapa clínica que involucran distintas estrategias, pero algunas de ellas lo que pretenden es silenciar o apagar la mutación que origina la enfermedad. Esto es un mecanismo novedoso, pero probablemente, si como todos esperamos este mecanismo funciona para la enfermedad de Huntington, sea un paradigma para que otras enfermedades neurológicas puedan encontrar la cura de la mano de la misma estrategia. Menciono porque es una estrategia que impacta mucho, el hecho de decir silenciamos o callamos un gen y con eso curamos una enfermedad. Pero también hay otras estrategias que tienden a restaurar o reparar los circuitos neuronales dañados en el transcurso de la enfermedad. O sea que la perspectiva terapéutica para el futuro, para los próximos 4 años, es excelente, porque además hay un gran grupo de investigadores, laboratorios, compañías farmacéuticas y fundaciones, fundamentalmente. El motor del hallazgo de la cura de la enfermedad de Huntington son los pacientes. Me dio pie la doctora como para hablar con Natalia y hablar un poco de la fundación que como consecuencia de todo esto se ha creado. Por lo general, cuando existen este tipo de enfermedades raras, hay gente que en la familia están padeciendo el problema o tuvieron el problema, generan la posibilidad de encuentros y realizan fundaciones. En este caso particular, nosotros comentamos al comienzo que está la Fundación HD Lorena Scarafiocca. ¿Por qué no nos explicás, Natalia, de qué se trata todo esto y cómo se llega un poco al historial, ¿no? Bueno, la fundación surge muy recientemente, hace 7 meses aproximadamente, y nosotros es como que brindamos un poco la parte social, sería, ¿no? La doctora explica muy claramente la parte médica y nosotros nos toca estar del otro lado. Somos un grupo de familiares y amigos en este caso de Lorena, que es quien se le diagnosticó que padece la enfermedad. Y bueno, ante una situación así, nuestra postura fue decir, bueno, tenemos que hacer algo. Estamos ante las primeras informaciones que recibíamos, era una enfermedad que no tiene cura, que era, como decía la doctora, la información a la que accedíamos a través de lo que podíamos. No somos investigadores y demás, somos familiares y amigos, accedíamos a este tipo de información y bueno, ante una situación así, nuestra estrategia era, bueno, o nos sentamos a esperar que aparezcan los síntomas, generalmente, o por ejemplo en estos casos, aparece la enfermedad en una edad promedio de vida de la persona. Lorena en este caso, por ejemplo, tiene 35 años, aún no desarrolla síntomas, pero existe la posibilidad de que los comience a desarrollar. A través de Lorena, o sea, la idea es también brindar apoyo y ayudar al resto de la comunidad Huntington, como le decimos nosotros, y bueno, lo que nos propusimos es, bueno, hacer algo. Actualmente no tiene solución, aparentemente no tiene cura, pero existen muchas líneas de investigación que están trabajando, como comentaba la doctora, así que... Y se hizo el primer concurso con respecto a la enfermedad, que lo ganó la doctora. Exactamente, nos vinculamos con diferentes centros de investigación, o sea, la fundación, entre otras cosas, tiene como los 2 objetivos principales, que es dar a conocer la enfermedad, hacerla visible,
es una enfermedad, como decíamos, rara o poco frecuente, ahora se la denomina más así, para que no suene por ahí peyorativo, y o sea, que cada vez más gente conozca de qué se trata la enfermedad, conozca y que sepa por ahí, pueda entender lo que es vivir con un diagnóstico de Huntington, saber que en algún momento puede comenzar a desarrollar los síntomas. En ese sentido, bueno, como decíamos, nos propusimos apoyar de alguna manera con nuestro pequeño granito de arena la investigación. Entonces, el mecanismo sería a través de un mecanismo de concursos, a los cuales se invitó en el primer concurso, porque fue el primero, como te digo, hace 7 meses que comenzamos oficialmente con la fundación y lanzamos el primer concurso, 11 proyectos, muy interesantes todos, entre los cuales la doctora tiene el primer premio, y la doctora y el doctor Martín Radrizani de Heguera. Así que... ¿Cómo se sustenta la fundación? En principio, aportes de empresas o particulares, aportes de los socios, que lo que invertimos en este primer concurso fue casi todo lo que la fundación tenía hasta el momento, así que iniciamos ahora la búsqueda de fondos para el segundo concurso y demás, porque la idea es lanzar más de uno por año, y en principio sí, hubo también organismos municipales que hicieron donaciones, y casi el 100% de lo que recibimos va destinado a los proyectos de investigación. ¿Puedo volver a la parte médica? Sí, cómo no. La parte médica me importa como para que la gente conozca un poquitito, y es la última pregunta que les voy a hacer. Los estadios de la enfermedad evolucionan, pero ¿hay algún momento en que se puede cortar esa evolución? Bueno, justamente los ensayos que se están llevando adelante tienen como objetivo, algunos, como yo decía, silenciar el gen y evitar que la enfermedad aparezca. Pero hay otras estrategias que lo que pretenden es evitar la progresión, el avance, porque en realidad lo que uno ve clínicamente en el paciente de evolución en diferentes estadios, como usted mencionó, es porque aumenta la neurodegeneración y la pérdida de las neuronas. Es exactamente así, digamos, a medida que se van perdiendo neuronas, va progresando el cuadro clínico del paciente. Entonces hay estrategias que tratan de evitar el fenómeno de neurodegeneración y de ese modo mantener los circuitos neuronales activos para evitar o detener la progresión de la enfermedad. Y eso es importante porque muchas veces cuando estamos hablando de estos proyectos de investigación, los pacientes que ya tienen síntomas dicen, a mí no me va a llegar, si hay una cura, a mí no me va a tocar. Y la realidad es que el mensaje no es ese. Para el paciente que tiene el diagnóstico y que todavía no tiene manifestaciones, buscaremos silenciar el gen. Pero para el paciente que tiene síntomas, lo que vamos a evitar es la progresión. Usted sabe que esto me gustaría seguir charlándolo, pero la última pregunta, discúlpeme, tiene que ver, ¿hay prevención? Porque me está hablando de la parte, la prevención, es decir, la primera parte, o sea, cuando no se dieron los síntomas, pero se sabe que puede tener, la persona puede llegar a padecer la enfermedad. ¿Se puede prevenir? Bueno, a ver, me parece que esa pregunta tiene dos posibilidades de respuesta. En un individuo que tiene el diagnóstico y que todavía no presenta síntomas, lo que hay que cuidar extraordinariamente es todo el metabolismo energético de sus células. Para decirlo en castellano, tiene que cuidarse, por supuesto, no ingesta de alcohol, no exposición al consumo de drogas, por supuesto, vida sana, dormir adecuadamente, no exponerse a situaciones de estrés, no exponerse a horarios de trabajo prolongado. O sea, tenemos que cuidarlos hasta que llegue la cura. Ese sería el mensaje para el individuo que hoy no tiene síntomas, pero tiene la mutación. Por otro lado, para la persona que tiene un diagnóstico y está planificando su familia, que es una situación que vemos muchas veces en la consulta, nosotros lo que les manifestamos es que hay hoy disponible lo que se llama diagnóstico genético de preimplantación, que es una técnica que, sumada a los protocolos de fertilización asistida, permiten a algunas familias que así lo deseen saber que su descendencia no va a tener la expansión, la mutación. Mi estimada doctora, gracias por venir. Mi querida Natalia también, Muchas gracias gracias por venir. El programa está abierto para cualquier manifestación.
Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por Muchas favor. gracias. Y ya volvemos.